Hola, hoy continuaremos con otro capítulo de análisis del tomo 7 de la colección Historia Integral Argentina, El Sistema en Crisis. De este tomo veremos el artículo de Arturo Jauretche denominado Los Movimientos Nacionales. Antes de adentrarnos en el texto, permítanme recordar quién fue Arturo Jauretche. Hablamos de un ensayista, escritor y político argentino, nacido en Lincoln allá por 1901 y fallecido en 1974. Un hombre verdaderamente polifacético, inició su militancia en la Unión Cívica Radical Irigoyenista. Tuvo participación en el levantamiento de Paso de los Libres en 1933. Fue una figura clave, sí, en la fundación de Forja en 1935, bajo aquel lema tan recordado: somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. Con la llegada del peronismo, se alineó al movimiento desde el mismo 17 de octubre de 1945, llegando a presidir el Banco de la Provincia de Buenos Aires hasta 1951, momento en que toma distancia por diferencias con el propio Perón. Tras el golpe de 1955, se volcó de lleno a la escritura, defendiendo las conquistas populares en publicaciones como El 45 y El Líder, incluso desde su exilio en Montevideo. Su obra posterior a 1955 resulta fundamental para el llamado pensamiento nacional, con títulos que resonaron fuerte como El medio pelo en la sociedad argentina, Manuel de Sonceras argentinas y Los profetas del odio. Su legado es tal que cada 13 de noviembre se conmemora el Día del Pensamiento Nacional en Argentina en su honor. Efectivamente. Y la exploración de hoy se va a centrar justamente en eso, en desentrañar la perspectiva particular de Jauretche sobre los movimientos políticos argentinos del siglo XX. Su análisis, se vertebra a través de un concepto clave, casi una obsesión diría yo en su obra: la colonización pedagógica. Vamos a examinar cómo Jauretche disecciona distintas corrientes, desde la temprana Liga Patriótica hasta el radicalismo y los diversos nacionalismos, para discernir qué consideraba él como una expresión auténticamente nacional y qué veía como meras desviaciones o, peor aún, influencias externas disfrazadas. Nuestra misión es comprender su diagnóstico sobre esa dificultad, esa persistente dificultad argentina para forjar un pensamiento propio, anclado en su realidad. Bien, comencemos a desglosar esta idea central entonces. Jauretche arranca con fuerza, sosteniendo que esta colonización pedagógica, esta dominación sutil pero profunda de la superestructura cultural, fue el principal impedimento para la existencia de un pensamiento genuinamente nacional en Argentina durante largas décadas. Y ahí está una de las paradojas más interesantes que señala. A mayor ilustración, entendida según los cánones europeos o importados, parecía corresponder una mayor incapacidad para pensar desde la Argentina, para comprender sus problemas específicos. La inteligencia, esa élite letrada e intelectual que Jauretche tanto cuestionó, formada bajo esta matriz cultural colonizada, tendía a adoptar ideologías foráneas, a veces incluso contradictorias entre sí, en lugar de generar respuestas originales surgidas de la propia experiencia nacional. Claro, y Jauretche usa un ejemplo que él considera contundente: la profunda incomprensión del fenómeno peronista por parte de las izquierdas tradicionales y los sectores democrático-liberales. Esta incomprensión, según él, los llevó a esa alianza tácticamente, desastrosa de la Unión Democrática, donde terminaron confluyendo con los sectores más reaccionarios, herederos de la década infame. ¿Y la explicación de Jauretche? Que estaban mentalmente colonizados, más preocupados por seguir los libretos de dramas externos como la Guerra Civil Española o la Segunda Guerra Mundial, que por atender las urgencias y novedades del propio país. En contraposición, presenta la figura de Perón como alguien que, con un agudo realismo político, supo percibir las nuevas condiciones sociales y económicas de la Argentina de posguerra. El surgimiento de un nuevo proletariado industrial, una nueva burguesía nacional, escapando así a esa culturización que él llamaba colonizante. Jauretche es implacable en su crítica a la inteligencia, especialmente la de cuño marxista, por su incapacidad para comprender el peronismo. Se burla de los intentos de encasillarlo con etiquetas importadas, llamándolos trabalenguas como nazi, nipofasi, falange peronista. Sí, es tremendo eso. Señala además la política exterior zigzagueante del Partido Comunista Argentino, más atenta a los intereses soviéticos que una aplicación dogmática de la doctrina,
y cómo Perón, en su momento, debió enfrentar un doble frente de hostilidad, tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. Y acá es donde el análisis de Jauretche se pone realmente interesante. Introduce una distinción crucial, la diferencia entre ser nacional y ser nacionalista. Argumenta, con una lógica simple pero potente, que un nacionalismo por definición no puede ser internacional. Lo nacional, en cambio, es intrínsecamente local, propio de cada país y su circunstancia. Exacto. Para Jauretche, una política, una doctrina o incluso una ideología cualquiera es nacional si y solo si sirve al interés concreto de esa nación en ese momento histórico particular. No importa la etiqueta ideológica universal, lo relevante es su funcionalidad para el interés nacional argentino. Y da ejemplos históricos para ilustrarlo. El liberalismo de Disraeli como expresión del nacionalismo británico en el siglo XIX o el de Bismarck en Alemania. El proteccionismo de Hamilton en Estados Unidos. Tal cual. O incluso el marxismo, adaptado pragmáticamente a los intereses nacionales por la URSS o China. Por eso prefiere el término nacional, que es más descriptivo y menos cargado de las connotaciones doctrinarias, a menudo importadas y descontextualizadas, del término nacionalista. Bueno, y frente a esta definición de lo nacional, Jauretche pasa revista a los movimientos que sí se autodenominaron nacionalistas en Argentina. Comienza su recorrido con la Liga Patriótica, activa allá por los años 20, bajo la conducción de Manuel Carles. La describe sin ambajes, una organización con claros aspectos paramilitares, con una participación sangrienta en la represión de conflictos sociales durante la primera presidencia de Irigoyen. Su lema era simple: la defensa del patriotismo contra las ideas exóticas que traían los inmigrantes. Jauretche analiza su composición social y es bastante lapidario, la verdad. Señala un núcleo de niños bien de la élite tradicional, apoyados por el crumiraje, o sea, los rompehuelgas, reclutado en los sindicatos libres de la Asociación del Trabajo. Menciona figuras como Joaquín de Anchorena, Atilio del Oro Maini. Su conclusión es tajante: la Liga Patriótica carecía de cualquier pensamiento nacional genuino. Era, en su visión, un mero instrumento del liberalismo dominante, una fuerza de choque utilizada contra el emergente movimiento obrero organizado, ya fuera socialista, anarquista, sindicalista, revolucionario. Describe su estilo como el de la patota porteña, ¿no? Sí, caracterizado por acciones violentas y un marcado antisemitismo, identificando burdamente a los judíos con los rusos y la revolución bolchevique, dirigido principalmente contra los obreros extranjeros y la incipiente burguesía industrial o comercial no vinculada al sector agroexportador. Menciona explícitamente la masacre de Gualeguaychú como ejemplo de su accionar. Y esto lo conecta Jauretche a una contradicción fundamental de la generación del 80, la élite que modernizó el país bajo un modelo agroexportador. Impulsaron la inmigración masiva para obtener mano de obra barata, pero después, se mostraron reacios o incapaces de integrar plenamente a esos inmigrantes y a sus descendientes. Claro, les negaban el acceso a la propiedad rural, resistían las consecuencias políticas y sociales de su ascenso, como el surgimiento de nuevas clases medias y obreras con demandas propias. Por lo tanto, la conclusión de Jauretche es clara. La Liga Patriótica no fue un movimiento nacionalista en el sentido de proponer un proyecto alternativo de país. Fue, más bien, una expresión reaccionaria del propio sistema liberal y sus tensiones internas. Una anécdota violenta, si se quiere, más que un movimiento con una ideología nacional propia y coherente. Viendo esto, cabe preguntarse, ¿resuenan ecos de esa tensión entre promover la llegada de gente y luego rechazar su plena incorporación social o política en debates actuales? Es una pregunta que queda picando, ¿no? Lo que propone Jauretche. Aborda luego a los grupos que sí se autodenominaron explícitamente nacionalistas en las vísperas del golpe militar de 1930. Advierte de entrada que no eran un bloque homogéneo. Su origen social, señala, se encontraba a menudo en capas empobrecidas o desplazadas de la vieja gente decente porteña, familias patricias venidas a menos. La influencia ideológica dominante en estos círculos era la de la derecha nacionalista francesa, particularmente Charles Maurras. Lo curioso que apunta Jauretche es una dinámica interna. Los cuadros militantes de estos grupos eran frecuentemente más reaccionarios que sus propios dirigentes intelectuales.
Sí, aglutinando a muchos sobrevivientes radicalizados de la Liga Patriótica que mencionamos antes. Su ideología era bastante heterogénea, incluyendo posturas que llegaban hasta un cierto medievalismo, menciona a figuras como Genta. Se caracterizaban sobre todo por ser una élite intelectual, sin una búsqueda real de contacto o arraigo popular. Tenían una marcada tendencia aristocratizante, opuesta al populismo que veían encarnado en el radicalismo irigoyenista. Eran fundamentalmente antirradicales y antipopulares. Usaban términos como antiplebeya, antimeteca, rechazando la movilidad social ascendente de los hijos de inmigrantes. Exacto. Intentaron nuclearse políticamente alrededor de la figura del general José Félix Uriburu, compartiendo con él esa vocación elitista y corporativista. Sin embargo, tras el éxito inicial del golpe de 1930, fueron rápidamente desplazados del poder por los políticos conservadores liberales tradicionales y por la efímera Legión Cívica. Una especie de reedición oficialista y controlada de la vieja Liga Patriótica, de corta vida. Ahora bien, a pesar de sus críticas, Jauretche les reconoce una contribución importante, aunque quizás no intencionada. Al criticar abiertamente las formas de la democracia liberal, el parlamento, las elecciones fraudulentas, los partidos políticos, estos nacionalistas expusieron, según él, el carácter ficticio y formal de esa democracia tal como se practicaba en la Argentina de la época. Claro, eso contrastaba con la hipocresía de los conservadores que practicaban el fraude electoral sistemático, pero mantenían discursivamente la fachada de las instituciones democráticas. Sin embargo, y acá está el punto débil que señala Jauretche, este nacionalismo inicial, salvo contadas excepciones como los hermanos Irasusta, no llegó a cuestionar la sustancia económica y social del sistema liberal agroexportador, ni la profunda dependencia externa que éste conllevaba. Su crítica se centraba en las formas de gobierno, en la política superficial, digamos, no en la estructura económica, la realidad social o la interpretación de la historia nacional que estaba por debajo. Y esta limitación en su crítica, argumenta Jauretche, los volvía, en última instancia, funcionales al propio sistema que decían combatir. El régimen liberal podía incluso utilizarlos como un espantajo, ¿no?, presentándose a sí mismo como el defensor de la democracia frente a la amenaza autoritaria nacionalista. Menciona el caso del gobierno del doctor Manuel Fresco en la provincia de Buenos Aires como un ejemplo de figura utilizada como chivo emisario por el sistema. Pero hay otro aporte clave que Jauretche sí rescata de ese nacionalismo de los años 30, el impulso a la revisión histórica. Ah, sí, eso es fundamental. Cuestionar el régimen liberal oligárquico instalado después de Caseros implicaba necesariamente investigar sus orígenes y desmontar la historia oficial mitificada que lo legitimaba. Muchos de estos nacionalistas, de hecho, provenían de familias con tradición federal que habían sido marginadas por el liberalismo triunfante. Y este movimiento revisionista, que ya tenía algunos antecedentes dispersos en otros sectores como el propio radicalismo, encontró un espacio de sistematización y difusión en estos grupos nacionalistas. Y este ejercicio de revisión histórica tuvo un efecto inesperado y profundo sobre los propios revisionistas. ¿Cuál? Al confrontarse con las fuentes y descubrir otra versión de la historia, empezaron a ver cómo en muchas ocasiones habían sido el pueblo y sus caudillos federales quienes habían defendido los intereses nacionales frente a las élites ilustradas y portuarias, y cómo operaban históricamente los intereses imperiales y la colonización económica y cultural. Claro, un descubrimiento que los debe haber interpelado fuerte. Y esto nos lleva a reflexionar. ¿Cómo creen que la forma en que se cuenta la historia afecta la identidad nacional y las decisiones políticas presentes? ¿Sigue siendo la historia un campo de batalla en la Argentina actual? Sin duda. Y bueno, este descubrimiento provocó una bifurcación dentro del nacionalismo. Un sector, al contacto con la historia revisada, profundizó sus posiciones, acercándose a posturas más populares y cuestionando la estructura económica. Otro sector, en cambio, abandonó el nacionalismo real como proyecto transformador, usando a veces el nombre apenas como una etiqueta para integrarse a la burocracia y participar del sistema que antes criticaban. Surgieron también grupos como la Alianza Libertadora Nacionalista, con una base social algo más popular y una presencia más combativa en las calles. Pero que, según Jauretche, tendieron a reemplazar la reflexión intelectual por la repetición de eslogans. Exacto. Pero Jauretche insiste en un punto crucial. Ni siquiera este nacionalismo más popularizado y combativo logró escapar del todo a la pedagogía colonialista.
El contexto internacional, con la Guerra Civil Española y luego la Segunda Guerra Mundial, dividió profundamente a la inteligencia argentina, alineándola según los bandos en pugna en Europa. Este nacionalismo, que desarrolló simpatías por el eje, adoptó entonces banderas antibritánicas y antinorteamericanas, o sea, antiimperialistas, que la izquierda, alineada con los aliados, había paradójicamente abandonado temporalmente. Sin embargo, Jauretche señala una consecuencia negativa de esto. Esas simpatías pronazis o profascistas permitieron que el sistema y sus voceros descalificaran fácilmente cualquier postura nacionalista o antiimperialista, por legítima que fuera, tildándola simplemente de nazi. También critica la miopía de la anterior postura antiimperialista de las izquierdas argentinas, que durante mucho tiempo se había enfocado casi exclusivamente en el imperialismo yanqui, el del Big Stick, más visible en el Caribe y Centroamérica, ignorando o minimizando el dominio británico, mucho más sutil pero estructuralmente más profundo y determinante en la economía argentina de entonces. Es famosa su frase al respecto: mirando al Caribe, no veíamos las pampas. Una crítica aguda, porque señala cómo incluso las posturas que se presentaban como críticas y antiimperialistas podían estar, según su visión, filtradas por esa misma colonización pedagógica, priorizando agendas o conflictos externos sobre un análisis profundo de las formas específicas de dependencia que afectan a la Argentina. Llegamos entonces al análisis que hace Jauretche del radicalismo. Reconoce que nació como un partido de extracción liberal, pero que pronto incorporó cuadros provenientes de la vieja tradición federal. Su programa inicial era bastante simple y formal: cumplimiento irrestricto de la Constitución Nacional y honestidad administrativa. Pero todo cambió, según Jauretche, cuando el radicalismo llegó al poder con Irigoyen. La irrupción de las masas en la política, sumada a los cambios económicos y sociales acelerados por la Primera Guerra Mundial, desarrollo de una industria de sustitución, crecimiento de la clase obrera y de una nueva clase media, hija de inmigrantes, transformaron al partido en la práctica. Jauretche ve al radicalismo irigoyenista como un instrumento nacionalizador espontáneo que dio cauce político a esa nueva Argentina emergente. Sostiene que Irigoyen tuvo la intuición de percibir este cambio profundo y aplicó una política obrera intervencionista y una política exterior independiente que rompían con los dogmas del liberalismo estricto, definiendo así un carácter social y nacional para su movimiento. Exactamente. Y esta orientación nacional y popular de Irigoyen fue precisamente lo que generó la profunda división interna del radicalismo, con la fractura del sector antipersonalista que representaba el ala liberal y conservadora del partido. La presidencia de Alvear, que sucedió a Irigoyen, significó un paréntesis de restauración liberal dentro del radicalismo. Por eso, para Jauretche, la elección de 1928, que trajo de vuelta a Irigoyen al poder con un apoyo popular abrumador, fue un claro enfrentamiento entre las fuerzas nacionales, Irigoyen, y las liberales, Melo Gallo, una coalición que, según él, anticipaba la futura Unión Democrática antiperonista. Tras el golpe de 1930 y la posterior muerte de Irigoyen, el Partido Radical, ahora bajo el liderazgo de Alvear, perdió definitivamente esas definiciones nacionales que Irigoyen había encarnado. Derivó nuevamente hacia el liberalismo que el propio Irigoyen había combatido, desdibujando su conexión con lo popular y lo nacional. Y así llegamos a FORGA, la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, fundada el 20 de junio de 1935 por un grupo de radicales irigoyenistas disconformes, entre los que destacaban el propio Jauretche y Raúl Scalabrini Ortiz. FORGA nace, precisamente, como una reacción y una resistencia a lo que ellos veían como la desnaturalización del radicalismo bajo la conducción alvearista. Su objetivo inicial era más cultural e ideológico que estrictamente político-electoral. Buscaban promover un modo nacional de ver y analizar la realidad argentina, intentando sistematizar y organizar el pensamiento irigoyenista como una posición política con raíces históricas profundas. Jauretche define esa posición nacional no como una doctrina cerrada y universal, sino como una línea de pensamiento que obliga a priorizar los intereses populares, la independencia política y la realización económica del país sin sujeción a intereses imperiales. No una ideología completa, sino el ABC, digamos,
los fundamentos básicos para construir una conciencia nacional. Jauretche traza un paralelo interesante entre el irigoyenismo y el viejo federalismo del siglo XIX. Ambos movimientos, dice, fueron acusados por sus detractores de carecer de un programa claro y detallado. Participando activamente en el Estado, una realidad que chocaba y desbordaba los moldes teóricos importados de la democracia formal liberal. Critica duramente la coalición casi constante de la inteligencia argentina, tanto de derecha como de izquierda, contra estos movimientos populares que él considera auténticamente nacionales. Con la claudicación ideológica del radicalismo alvearista, que Jauretche describe sin atenuantes, la posición nacional que había encarnado Irigoyen quedó vacante en el espectro político. Forja intentó ocupar ese espacio. Sin embargo, fracasaron en su intento de recuperar el radicalismo desde adentro o de constituirse como una fuerza política alternativa con peso electoral propio. Comprendieron entonces que su tarea fundamental era otra: aportar el método de análisis para conocer la realidad argentina sin anteojeras ideológicas importadas y señalar los posibles rumbos nacionales. Su labor fue, sobre todo, la de sembrar pensamiento crítico. El propio Jauretche diría, años después, que el hecho de que muchas ideas de Forja se hubieran vuelto lugar común en el debate público era, paradójicamente, una medida de su éxito. ¿Y cómo operaban? ¿Cuál era su método? Se basaban fundamentalmente en el análisis de problemas concretos de la realidad argentina, bajo la premisa de que los hechos unifican y las abstracciones dividen. Constataron una y otra vez cómo las doctrinas importadas y las diferencias religiosas, filosóficas o de clase exacerbadas artificialmente eran utilizadas por el sistema para dividir a los argentinos y mantener el status quo. Sufrieron además el silencio organizado de la gran prensa y la falta de publicidad, medios que sí difundían ampliamente las tendencias ideológicas importadas, tanto de izquierda como de derecha. Denunciaban que el objetivo de ese aparato cultural dominante era distraer la atención de los argentinos con problemas ajenos. La Guerra Civil Española, la invasión japonesa a China, la Segunda Guerra Mundial, para evitar que pensaran en los propios. Viendo esa experiencia, uno se pregunta, ¿persiste hoy esa dificultad para que ciertas voces o perspectivas que intentan pensar lo nacional desde adentro, fuera de los grandes medios o de las corrientes ideológicas importadas, encuentren espacio y difusión? Es una pregunta muy actual. Sí. Forja misma evolucionó. Si bien nació como un grupo interno del radicalismo, en 1939 decidieron abrir sus puertas, eliminando la exigencia de afiliación radical previa. Buscaban así conectar con jóvenes y sectores descontentos provenientes de otros partidos, al percibir el agotamiento general de la vieja política de la década infame. Esta apertura causó algunos alejamientos internos, como de Lepiane o del Mazo, pero potenció su acción y su influencia. Su método, insistían, era simple pero revolucionario: ver la Argentina desde la Argentina. Jauretche describe su accionar como humilde pero persistente. Pequeños volantes impresos con esfuerzo, oradores callejeros que interpelaban al transeúnte, apelando al sentido común popular contra el sofisticado aparato intelectual y mediático del sistema. Tenían poca cobertura de prensa, pero notaban una creciente recepción en la calle. Compara sus actos relámpago en las esquinas, que a veces congregaban multitudes espontáneas, con los actos formales de los grandes partidos tradicionales, a menudo vacíos de contenido real y de interés para el ciudadano común. Una suerte de guerrilla cultural, podríamos decir. Exactamente. Una lucha de ideas librada en condiciones muy desiguales en términos de recursos materiales y mediáticos, pero que apostaba a conectar con una sensibilidad popular que ellos percibían como divorciada de las estructuras y los discursos políticos formales de la época. Llegamos así al contexto de 1943. La Segunda Guerra Mundial estaba en pleno desarrollo, y la política de neutralidad sostenida por el gobierno de Castillo, una neutralidad que, según Jauretche, contaba con un amplio apoyo popular subterráneo, más allá de las posturas de las cúpulas partidarias proaliadas, intensificó cambios sociales y económicos similares a los ocurridos durante la Primera Guerra Mundial, pero a una escala aún mayor. Fuertes migraciones internas del campo a la ciudad, consolidación de un nuevo movimiento obrero industrial y una agudización del concepto de soberanía nacional frente a las presiones externas.
En ese escenario convulsionado y expectante, surge la figura de Juan Domingo Perón, actuando, según la interpretación de Jauretche, como un catalizador de esas inquietudes nacionales difusas pero potentes, que recorrían la sociedad argentina. Jauretche rechaza enfáticamente la explicación simplista de la demagogia para entender el rápido ascenso de Perón. Sostiene que Perón tuvo la capacidad de ver esas nuevas condiciones sociales y políticas y de levantar las banderas que los partidos tradicionales habían abandonado o eran incapaces de sostener: la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Jauretche describe a los viejos partidos políticos de la época como casas deshabitadas, estructuras formales vaciadas de contenido y de representatividad real. El peronismo entonces aglutinó a los sectores más nacionales y populares provenientes de esas viejas fuerzas políticas en descomposición. Y sobre todo, canalizó la irrupción aluvional, usa esa palabra tan gráfica, de esa nueva Argentina trabajadora y migrante. Relata una anécdota reveladora de un diálogo con el teniente coronel Pomar en vísperas del 17 de octubre. Sí, la de comparar los actos. Exacto. Observando un acto antiperonista y luego uno peronista, Pomar le habría dicho que la diferencia no estaba en el número, sino en la composición. Los antiperonistas parecían viudos tristes de un país que ya no existía, mientras que la multitud peronista era vibrante, joven, llena de una energía nueva. Y la conclusión era: la victoria será de los jóvenes. La conclusión general de Jauretche en este texto es clara. Los nacionalismos previos, de élite o incluso los más populares, fracasaron en constituir un movimiento nacional duradero, quizás por no poder desprenderse del todo de esa mentalidad colonial que criticaban. Forja fracasó en términos de organización política electoral, pero tuvo una influencia ideológica profunda y duradera al aportar un modo nacional de pensar. Y el movimiento nacional, con mayúsculas, se constituyó, de hecho, según él, aquel 17 de octubre de 1945, con Perón como su caudillo natural, integrando y superando las corrientes nacionales anteriores. Y esto nos deja pensando: ¿podría repetirse hoy un escenario donde las estructuras políticas existentes se muestren incapaces de representar o canalizar las inquietudes profundas de una parte importante de la sociedad? Es una pregunta clave. Jauretche analiza también la caída de Perón en 1955 y el posterior intento de la llamada Revolución Libertadora de restaurar la política y la cultura anteriores a 1943. Sostiene que ese intento fracasó y estaba condenado a fracasar, precisamente por no entender que el peronismo había sido posible justamente porque los viejos partidos y las viejas estructuras ya estaban vacías de contenido y representatividad. Vi el resurgimiento posterior del peronismo, a pesar de la proscripción y la represión, no como un mero fenómeno electoral, sino como un proceso más profundo. El del país mismo haciéndose nacional a medida que toma conciencia de sí. Y cierra su análisis volviendo a su punto de partida, con aquella famosa metáfora de libros y alpargatas. Sostiene que la comprensión de lo nacional, de las necesidades y los sentimientos profundos del país, fue históricamente más fácil y directa para las masas populares, las alpargatas, que para los intelectuales formados en la cultura europeizante, los libros. Víctimas crónicas, según él, de esa colonización pedagógica que les impedía ver la realidad propia. Es un cierre potente, que encapsula su tesis central sobre la dificultad de la Argentina para pensarse a sí misma desde una inteligencia que, según él, fue educada para mirar siempre hacia afuera. Una última reflexión que nos deja este recorrido por el pensamiento de Jauretche es sobre esa tensión constante entre lo importado y lo propio. Él vio la colonización pedagógica como un obstáculo fundamental para el desarrollo nacional. Quizás valga la pena preguntarse qué ideas, modelos o discursos importados damos por sentados hoy, sin cuestionar críticamente si realmente se ajustan a nuestra propia realidad y necesidades. Con esto cerramos nuestro análisis de hoy. Si les ha picado la curiosidad y desean profundizar en este material histórico, recuerden que la totalidad de los documentos proviene del archivo digital de Mágicas Ruinas en mágicasruinas.ar. Este sitio, activo desde 2003, es un verdadero portal a la historia cultural argentina. Suscríbanse para más viajes en el tiempo y, por supuesto, exploren Mágicas Ruinas. Los esperamos.